Vamos a continuar hoy leyendo el capítulo 23 de Deuteronomio, capítulo 23 de Deuteronomio. Um, Cuando llegamos a este capítulo, vamos a encontrar cosas que cuando lo leemos nosotros nos bloquea en cierta forma, porque decimos, pero ven acá, si dice que no se puede hacer acepción de personas, si todo el mundo se debe tratar igual, ¿por qué dice estas cosas? Recuerden que hay cosas que nosotros no entendemos y que no tenemos por qué cuestionar a Dios. Y por alguna razón, Dios no permitió esto. Dice, por ejemplo, que en la congregación de Jehová no entrará el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. Am, Cuando ustedes leen esto, te dice, pero ven acá, hay personas que han tenido un accidente. ¿Qué culpa tienen? Um, Hay personas que tal vez nacieron con un defecto. ¿Qué culpa tienen? Encontramos, por ejemplo, los eunucos, que se le había amputado su miembro viril a los eunucos. Los eunucos eran hombres que los ponían, lo hacían eunucos. Dice que algunos se hacían eunucos, otros nacieron eunucos y otros lo hicieron eunucos, es decir, que otra persona los hizo eunuco. Y el trabajo del eunuco era, le quitaban su miembro viril para que este hombre trabajara como asistente de las reinas. Por ejemplo, él se encargaba del harén, literalmente se encargaba del harén de un rey. Eso era lo que hacían los eunucos, ese era el trabajo de ellos y por eso los hacían eunucos, de forma tal que no tuvieran ninguna deseo sexual hacia esas mujeres que le pertenecían al rey. Así es como viene este asunto. Ahora, no sé si ustedes recuerdan en el libro de los Hechos, cuando Felipe fue llevado por el Espíritu a un carro y ese carro se acercó a un etíope eunuco que trabajaba para la reina de Candace. Entonces, tú dices, oh, pero el Evangelio también le llega a ellos. Sí, sí, Dios manda que le lleve el Evangelio a todos, pero durante el tiempo de la ley no se permitía que fueran parte de la congregación. Dice que no entrará ningún bastardo en la congregación de Jehová. Un bastardo es un hijo sin padre. Ni hasta la 10ª generación no entra en la congregación de Jehová. Dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová. Ya nosotros hemos hablado quiénes son los amonitas, quiénes son los moabitas. Son estos pueblos que quedan paralelo literalmente a Canaán. Lo que los divide es solamente el río Jordán, es lo que los divide. Quedan al lado del desierto, tanto los amonitas como los moabitas. Dice, no entrarán en la congregación de Jehová para siempre por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Ustedes recuerdan, todo esto lo habíamos estudiado cuando estudiamos acerca de Balaán. Fueron 3 capítulos dedicados a este versículo que dice aquí. Los moabitas y los amonitas se unieron y ambos decidieron contratar a Balaam. ¿Se acuerdan que ellos fueron los que mandaron sus príncipes con regalos a Balaam para que fuera a maldecir al pueblo de Jehová? Y en vez de decir, oh, déjame ir a recibirlo con pan y agua porque viene en el desierto caminando, déjame ir a recibirlo. Pues porque no hicieron eso, porque no lo recibiste, sino que buscaste a Balaam. Ahora, este, ¿de dónde era Ruth? Lenis dijo algo, pero no se oyó porque tiene el audio cerrado. De Moab. De Moab. Ok. Y Ruth vino a ser parte del pueblo de Dios. Ok. ¿Qué está pasando? ¿De qué estamos hablando? ¿Están conmigo? Ujú. Tendríamos que ver los capítulos anteriores de qué viene hablando. Y viene hablando del servicio a Dios. Habían personas que se podían hacer prosélitos.
Prosélito quiere decir que son personas de otros países, pero deciden hacerse judíos y vienen a participar de la religión judía. Por ejemplo, Ruth, que es de la descendencia de Moab, es una moabita, ella vino al pueblo de Israel y ella dijo, este Jehová va a ser mi Dios de ahora en adelante, así le dijo a Ujú, Noemí. Ok, ujú. tenemos, por ejemplo, a, ustedes se acuerdan de esta, ay, se me olvidó el nombre, eh, Ruth, la otra mujer. De Rahab. Raab, gracias. Raab, por ejemplo, sabemos que era una mujer también que no era del pueblo de Israel, no era del pueblo de Israel. Y tanto Ruth como Raab vinieron a ser parte de la descendencia de Jesús. ¿Ok? Y eso lo pueden ver en el libro de Mateo si tienen alguna duda. No vamos a ir allá, no lo vamos a leer, pero son esas de las pocas mujeres que se mencionan en las descendencias de Jesús. Está Ruth la Moabita y está Raab, que también era una mujer que no era del pueblo de Dios, del pueblo de Jericó. Dice, más hablando de lo que pasó allá con Balaán, dice que Dios no quiso escuchar a Balaán y ya nosotros estudiamos este tema ya y él está recordando, recuerden que estamos todavía Moisés diciéndole al pueblo todas las instrucciones antes de entrar a la tierra prometida, todas las instrucciones que Dios le había dado originalmente, pero esto no era una instrucción que estaba originalmente, esto es una instrucción nueva. Porque esto no había pasado antes. Recuerden que las instrucciones se dieron allá en el monte Sinaí. Todavía ellos no habían llegado a los desiertos de Moab. Cuando llegan a los desiertos de Moab, los moabitas y los amonitas se unen, mandan a Balaán a maldecir. Esto es una ley nueva que se está poniendo. Esta ley no estaba. Y ahora hay unas instrucciones nuevas diciéndole, ningún amonita ni ningún moabita va a entrar en la congregación de Jehová ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrará en la congregación de Jehová para siempre. Dios no quiso escuchar a Balaán y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición porque Jehová tu Dios te amaba. Ahora, Moisés está diciendo esto de cómo Dios convirtió esa maldición de Balaán en una bendición. Pero ustedes saben que como quiera el pueblo de Israel decidió pecar con las mujeres moabitas y amonitas que le mandaron ellos y pecaron con esas mujeres y Dios se enojó con ellos. Pero Dios, por lo menos lo que era la maldición que Balaán iba a dar, no la pudo dar. Y fueron, decía, 3 oráculos y cada vez que iba, todo lo que decía se convertía en bendición. Sin embargo, ellos como quiera pecaron porque escucharon la voz de Balaán. Dice, no procurará la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Y este versículo 23:6 es un versículo que tiene que ver con venganza, con guerra, con odio. Y yo he estado analizando mucho este versículo porque cuando yo veo las escrituras del Nuevo Testamento, me manda que en cuanto dependa de mí, estar en paz con todos los hombres. ¿Ok? Eso es lo que dice. En cuanto dependa de ti, estar en paz con todos los hombres, no importa quién sea. Eso lo pueden leer allá en Romanos. Vamos a leerlo un momentito. Romanos 12. Este dice aquí 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos los hombres. Muy diferente a la instrucción que le está dando allá, de que no quiera ni siquiera la paz de ellos, que no quiera nada que ver con ellos. Hablando, aquí está hablando específicamente de los amonitas y los moabitas. Ahora, miren el verso 7, porque es interesante ver que dice, no aborrecerás al edomitas. El edomita era la descendencia de Esaú. Y dice, no lo vas a aborrecer porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio. Oye, pero el egipcio lo esclavizó a ellos, pero no lo vas a aborrecer porque forastero fuiste en su tierra. Un asunto de agradecimiento. Y aunque aquí dice que no va a aborrecer al edomita porque es tu hermano, resulta que ustedes saben, los edomitas fueron erradicados, castigados completamente a causa de su propio pecado.
¿ok? Pero no porque Israel fue y lo derrotó, no. Dios mandó profecías, ellos no oyeron las profecías, Dios los destruyó, no se arrepintieron. Ahora, los hijos que nacieron de ellos, la tercera generación, entrarán en la congregación de Jehová. Y aquí está hablando de los hijos de los edomitas, ¿ok? Los hijos que nacieron de ellos, hablando de los edomitas, que es de quien está hablando. Dice, entrarán en la generación, en la congregación, porque es la tercera generación. Ahora, cuando leí esto, puede ser los edomitas o puede ser los egipcios. Recuerden que muchos de los egipcios vinieron con ellos cuando ellos salieron de Egipto. Muchos egipcios vinieron con ellos. Muchos le dieron oro, le dieron posesiones, pero muchos otros vinieron con ellos. Pero dice que la tercera generación entrará en la congregación. Cuando lees esto, puede ser aplicado tanto a los edomitas que están aquí en la oración anterior o al egipcio. ¿Ok? No especifica. ¿Están los dos? Pues yo entiendo que le está hablando de los dos. Pero yo sé que luego los edomitas fueron completamente destruidos y no entraron en la congregación, punto, porque fueron destruidos. Cuando saliere a campaña contra tus enemigos, es decir, cuando salgas a pelear, no es que tú vas a salir a una, nosotros la palabra campaña la conocemos de otra forma, pero cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. El asunto de protegerse cuando fueran de cosas negativas, cosas malas, cuando fueran a la guerra. Si ustedes recuerdan, la segunda guerra, ok, miren las instrucciones que quiero que se pongan en todo Israel. Las instrucciones se la dan antes de entrar a la tierra prometida. Antes de entrar a la tierra prometida le dan instrucciones. Cuando sale a campaña contra tus enemigos, te va a guardar de toda cosa mala, ¿ok? Si hubiera en medio de ti alguno que no fuera limpio, por razón alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Estamos hablando de cuando fueras a pelear. Tuvieron la primera guerra contra Jericó. Eso está en el libro de Josué. Lo voy a llevar rapidito al libro de Josué. Josué 3. Josué 3, dije. Josué 3. Aquí, 4, 5. La primera guerra, en el capítulo 6. La primera guerra contra Jericó, el pueblo pelea, el pueblo va, da la vuelta y gana. Ellos no tuvieron que pelear. Ganaron Jericó. La segunda vez que el pueblo sale, la segunda vez, contra un pueblo bien pequeñito, y el pueblo fue derrotado. ¿Por qué el pueblo fue derrotado en esta guerra? Porque no se abstuvo de lo malo. Una persona acá cogió cosas. Mira, las instrucciones se las dieron antes de cruzar el Jordán. Cruzan el Jordán, ganan la guerra contra Jericó, o sea, ganan esa batalla, van a la siguiente ciudad y la pierden. O sea, estamos hablando de, ponle que 2 semanas, más nada. Ponle 3 a lo mucho. Ya se le había olvidado a ellos y ya estaban haciendo lo que Dios les dijo que no hiciera. No tomaron cosas del anatema, tomaron cosas que no debían tomar. Y vemos cómo el pueblo de Israel es bien rápido a olvidar los mandamientos de Dios. Y nosotros no somos diferentes. Nosotros también somos muy rápidos a olvidar los mandamientos de Dios. Am, Tenemos que procurar que cuando nosotros escuchamos algo de la palabra de Dios, que meditemos qué cosas yo tengo que cambiar para agradar a Dios de eso que estoy escuchando. Cuando nosotros salimos a la guerra, vamos ahora a poner esta oración, vamos a ponerla, este versículo, en el ámbito espiritual, ¿ok? Vamos a poner este versículo en el ámbito espiritual. Cuando nosotros estamos en campaña contra nuestros enemigos, espiritualmente hablando. Recuerden que de nada nos sirve leer la Biblia si no lo aplicamos a lo espiritual. Si no, estamos leyendo historia, punto. Y usted quiere leer historia, hasta en Google usted se va y lee historia. Estamos buscando ahora la aplicación espiritual. Puede ser cuando salimos a evangelizar. Ok, cuando salimos a evangelizar, ahí hay una campaña fuerte contra el enemigo, ¿verdad? Ok, muy, muy buena esa.
Pues dice, cuando tú salgas, guárdate de toda cosa mala. Cuando tú salgas a evangelizar a la calle, guárdate de toda cosa mala. Oye, ¿has salido alguna vez a evangelizar y cuando te encuentras con alguien empieza a decirle, ay, sí, nosotros somos bien chéveres y siempre comemos los domingos y tenemos mucho ministerio y tenemos clases de niños y los niños tienen juegos en las clases y la pasan bien bonito? ¿De qué estamos hablando? Cuando salimos a evangelizar, si eso es lo que le estamos dando. No, y tenemos el break, tenemos café, bebemos café en el break y tenemos comida, todos los domingos comemos, ¿sabes? Eso es evangelizar. Guárdate de toda cosa mala. Guárdate de no pensar que la iglesia es solamente un convivio y no hablar de la importancia del evangelio, que es lo que la persona necesita para que sea salva. Guárdate de... Mire, le voy a decir algo. Yo creo fielmente que nosotros estamos todos los días en una batalla contra el enemigo, según Efesios 6. Según Efesios 6, todos los días nosotros estamos en una batalla. Y el Señor dice, nos pongamos toda la armadura para que nosotros estemos listos, para que nosotros podamos soportar cada uno de esos dardos que manda el enemigo. Y nos lo manda de cualquier forma. Puede ser con una hermana en Cristo, puede ser con el esposo, puede ser con los hijos. Estamos en una guerra constante, una batalla constante contra el enemigo. Y si tú no sientes que estás en una batalla, analiza tu vida, porque puede ser que ya la hayas perdido. Todos nosotros debemos de estar, óigame bien, debemos de estar diariamente en esta batalla. Esto no es de que de cada semana, esto es los domingos, la batalla es los domingos nada más. No, esta batalla espiritual es diaria. Diario estamos luchando contra el mal, diario estamos luchando contra Satanás, contra huestes celestiales de maldad, potestades de maldad en los lugares celestes. Y nosotros tenemos que lidiar con eso cada día, cada segundo. Tú estás muy tranquila, adorando y alabando a Dios, y de momento, págata, algo pasa. ¿Y qué pasó? ¿Sabes? Se te fue todo lo que tenía en la cabeza, ya no está adorando, ahora está preocupado, ahora está enojado o lo que sea. Porque le decía el hermano, los matamontañas. Tú estás allá en la montaña, bien cerca de Dios, alabando y adorando, y vienen los matamontañas a bajarte de las montañas, a quitarte esa paz. A veces has sentido que alguien viene y te quita la paz y tú estás muy tranquilo, adorando, lo que sea, y viene alguien y te quita como que esa paz que tú tenías y te pone inquieto, te pone incómoda, te traen problemas y tú, yo no quiero tener problemas, ahora mismo yo estoy adorando, estoy alabando al Señor. Bueno, le daba un ejemplo a las hermanas. Estamos en la iglesia adorando y cantando y alabando al Señor y viene alguien y te toca el hombro, Lenny, viene alguien y te toca el hombro y te dice, oye, el baño del inodoro se tapó, está tapado y está botando agua para afuera. Y tú, es un matamontañas, tú estás muy tranquilo en medio del servicio y viene y te tocan. Le posa el predicador, Titi, que vayan a arreglar, que vayan a arreglar el baño tapado. Y es como que, venga, ¿qué pasó? Yo estaba en la montaña, yo estaba aquí muy tranquila, adorando, y de momento ahora tengo que salir a bregar con un baño tapado, un inodoro tapado. Este, muchas veces nos va a pasar que cuando nos pasan esas cosas, que nos bajan de la montaña y nos llevan allá al inodoro a limpiar el baño, que nos guardemos de no pensar, que nuestros pensamientos tenemos que guardarlos. Cuando dice no guarde de toda cosa mala, muchas veces nosotros pensamos en lo exterior. Pero si estamos hablando de cosas desde el ámbito espiritual, tenemos que cuidarnos de no pensar algo inapropiado. Que no pensemos, pero ¿y por qué me tienen que decir a mí? ¿Por qué no le dicen a otro? Ese trabajo lo puede hacer otra persona. ¿Por qué me están diciendo a mí que lo haga yo? Y no pudieron decirle a uno de los hombres. Ay, ¿por qué? Porque yo soy la esposa del predicador, me tienen que llamar a mí. Pueden venir esos pensamientos cuando no se supone. Si tengo que ir a servir limpiando el baño, pues voy y lo limpio. Y gloria a Dios, y allí también voy a alabar al Señor. Allí también voy a alabar al Señor. Entonces, tenemos que guardar, ¿no? Espiritualmente hablando, cuando estamos en esta guerra espiritual, guardar nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos pueden llevarnos a perder la bendición.
Y nos toca a nosotros guardarnos de esas cosas malas. No piensen solamente que las cosas malas son externas. Muchas veces son cosas que están aquí en nuestra mente, a veces cosas que decimos con nuestra boquita sin querer. Ay, pero ¿y por qué a mí? O sea, mire, no. Si usted va a hacer algo, hágalo con amor, como para el Señor, dice la Biblia, ¿verdad? Hágalo como para el Señor. No piense que lo que usted está haciendo es por la gente. Es para Dios que lo está haciendo. Yo voy a dejar ese baño que se puede comer en él de tan limpio que lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque es para Dios que lo estoy haciendo. No es para gente. Es para mi Dios, para mi Rey, para mi Salvador. Entonces, cambiar nuestra actitud cuando estamos en esta guerra espiritual. Nos toca a nosotros cambiar la actitud en medio de la guerra espiritual. Y esto yo no estoy hablando por ustedes, hermana. Yo estoy hablando por mí. Ustedes saben 2 semanas atrás, yo cancelé la clase. Y es porque estaba en una guerra espiritual. Estaba luchando unas batallas. Y dentro de esa batalla, yo no me sentía con fuerza. Yo me sentía débil. Y perdí esa batalla porque lo primero que hice fue, pues voy a cancelar la clase. Así, eso fue, no puedo enseñar, no puedo estar en esto. O sea, estoy mal. Y luego me di cuenta que hice mal. Y dije, espérate, esto no es lo que Dios quiere. Yo había cancelado todo lo que iba a hacer y decidí volver para atrás. Me fui el miércoles para la iglesia, me fui el jueves para la iglesia, me fui el viernes para la iglesia, el sábado, domingo estaba con el retiro de las mujeres. O sea, decidí cambiar. Y en el momento que yo decidí, yo voy a seguir haciendo la voluntad de Dios, el Señor me empezó a dar respuestas. De verdad les digo, les testifico, hermana, el Señor me empezó a dar respuestas. Pero mientras yo estaba llorando y angustiándome y preocupándome y sin fuerzas y yo creyendo que la fuerza era mía, jaja, como que soy yo que voy a hacer las cosas, cancelando, no fui a la clase del lunes, no fui a la clase del martes, cancelé el estudio bíblico del martes, todo, no quiero nada. El Señor me dice, no quiere nada, pues no te doy nada. Así fue. Y cuando alguien me hizo abrir los ojos, yo, wow. Y cambié la actitud de Señor, te voy a buscar a ti primero y todas las demás cosas serán añadidas. Empezó el Señor a trabajar. Entonces, aquí, esta mente, cuando estamos en esas guerras espirituales, esas batallas espirituales, nuestra mentecita nos puede meter cosas malas en la cabeza, pensamientos malos. Por el simple hecho, ¿sabes qué? Pues no voy para la iglesia. No me voy a reunir hoy porque yo no me siento bien. Eso son cosas malas. El Señor dice que no dejemos de congregarnos. O sea, son cosas que se nos meten aquí y nos hacen entonces, en mi opinión, y esto es mi opinión, yo entiendo que yo pequé contra Dios. Cada quien tiene que examinarse a sí mismo, porque yo no quiero que digan, oh, ahora si uno falta a la iglesia, uno pecó contra Dios. No, yo estoy diciendo, yo entiendo que yo pequé al yo cancelar todas mis clases, en las clases que voy, no fui, o sea, me volví una loquita. Y le pedí perdón a Dios porque sé que hice mal, porque dejé que esas cosas malas me controlaran en medio de la batalla, en vez de que las promesas de Dios me controlaran. Miren qué promesa más hermosa. Oigan, y esa fue la clase. Llegué el miércoles a la iglesia, llorando y todo, llegué a la iglesia, y esa fue la clase. El primer versículo, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Es como si el Señor me estuviera dando bofetadas en la cara. Así lo vi. El Señor me estaba dando bofetadas. Estaba en una batalla y me puse a pensar las cosas malas. El momento que yo decidí, Señor, te voy a buscar a ti primero, el Señor empezó a contestar mis oraciones. Oremos para que el Señor nos ayude, que en cada batalla podamos confiar en Él. Yo no confié, yo dudé y yo ahora estoy confiando. Estoy haciendo lo que tengo que hacer y confiando que el Señor va a hacer, pero yo dudé, yo caí en pecado. Porque el que duda no crea que va a conseguir nada, dice el Señor allí en Santiago, ¿verdad? Luego, cuando habla del campamento, habla que si alguno que no estuvo fuera limpio, esto ya lo habíamos hablado antes. Hay diferentes tipos de impurezas, eso lo hablamos en Éxodo, lo hablamos también en Levítico. Hay diferentes tipos de impurezas, de flujo de sangre, de flujo de semen, de
contaminado con muertos. Hay muchas impurezas. Y esas personas pues tenían que estar fuera del campamento. No podían estar en ese campamento si estaban inmundos. Tenían que estar fuera hasta el otro día. Pues son impurezas que acontecían, si acontecía ahora en la noche, tenían que esperar el otro día. Al caer la noche se lavará con agua. Es bien interesante este asunto de lavarse con agua, lo impuro y lavarse con agua. Saben que cuando nosotros venimos a Cristo, y siempre, recuerden, estamos buscando cosas espirituales dentro de esto. Cuando alguien está impuro, quiere decir que está sucio, es decir, que está con pecado, ¿ok? Si no fuere limpio, no puede entrar. Si no fuere limpio, no puede entrar. Pero se puede lavar con agua, al caer la noche se lavará con agua y cuando se hubiese puesto el sol podrá entrar al campamento. Ese lavarse con agua tiene que ver con ese lavamiento del bautismo, ¿ok? Si nosotros estamos impuros, no podemos entrar al campamento y piensen en ese campamento como si fuera la iglesia del Señor. Muchas personas quieren ser parte de la iglesia sin haberse lavado primero y quieren estar impuros y quieren estar en esa comunión con los hermanos. Y tenemos que enseñarle a ellos la necesidad de lavarse, de lavar sus pecados, de limpiarse. Y el Señor dice que cuando Él nos limpia, nosotros seremos más, daremos más frutos. Cuando está hablando allí de la pámpano en el capítulo 15 de Juan, habla de esa importancia de entender que cuando Él nos limpia, nosotros podemos dar más frutos. Yo sé que cuando nosotros leemos la Biblia siempre nos enfocamos en ver el concepto del tabernáculo allá, del pueblo de Israel, y lo cerramos ahí. Pero la palabra de Dios está conectada por todos lados. Esa misma pureza física que se buscaba para Israel es la misma pureza espiritual que se busca para nosotros, su iglesia, que somos ese Israel espiritual. Um, ya sabemos que se tenía que quedar afuera. Algo también que menciona de estar afuera era, ¿se acuerdan cuando Jesús cargó con su cruz? Él salió fuera del campamento. Eso lo hablamos también porque él estaba cargando nuestros pecados. Por eso él tuvo que salir fuera del campamento. No podía estar allí en el templo. O sea, lo sacaron fuera de la ciudad y allá afuera entonces fue crucificado y allí cargó él con nuestros pecados. ¿Por qué? ¿Por qué tiene algo como esto salir fuera? No podía estar ahí, porque lo impuro no podía estar en el campamento. El verso 14 nos lo dice. Y esto quiero que lo analicemos entonces, ya no solo como la iglesia, pero vamos a analizarlo cada uno individual como persona. ¿Ok? Dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte. Esta es la razón. La razón por la que no se permite nada de esto es porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento. La palabra tabernáculo lo que significa es among us, se dice en inglés, entre nosotros, ¿ok? Está en medio de nosotros. Eso es lo que quiere decir tabernáculo. Haré un hogar en medio de ustedes, viviré, voy a vivir en medio de ustedes. Y dice, para librarnos y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Ahora, yo quiero coger este versículo y yo quiero ver si ustedes me pueden decir qué versículos en el Nuevo Testamento van acorde con este versículo. Vamos a ver. Versículo en el Nuevo Testamento que va acorde con este versículo. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento. Ya no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de ti. Tú eres ese campamento, yo soy ese campamento. Y dice que Dios está en medio de mí para librarme, para entregar mis enemigos delante de mí. Dice, por tanto, este campamento, mi campamento, ha de ser santo para que Él no vea en mí cosa inmunda y se vuelva de en pos de mí. Wow. Vamos a ver. ¿Quién le viene a la mente rapidito? Si no sabe el versículo, por lo menos dígame. Doris, adelante.
donde dice que el Espíritu Santo está conmigo. Ujú. Ok, ¿dónde dice eso? Que el Espíritu Santo está contigo. Vamos a Yo buscar. soy templo del Espíritu Santo. Muy bien, eres el templo del Espíritu Santo. Primera de... ¿Cuál tiene Lenis? Primera de Corintios 3:16. Iba a decir lo mismo, yo estaba buscando en Corintios, pero ya lo devolví, no lo busqué porque ya, digo, ya Duri lo dijo. Pero muy bien, Primera de Corintios 3, verso 16 es uno de ellos. Muy bien. Dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? El verso 16, capítulo 3, verso 16. No sabe que tú eres el templo de Dios. O sea, te está diciendo, tú eres ese tabernáculo y Dios está en medio de ti. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, y mira, 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 es que Dios es tan hermoso. El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Hay alguna diferencia a lo que acabamos de leer en Deuteronomio? No, es exactamente lo mismo. Este templo es santo y yo soy ese templo y Dios, el Espíritu de Dios, mora en mí. Todos sabemos cómo el Espíritu de Dios mora en mí, ¿verdad? Vamos rapidito a Hechos 2:38, ¿verdad? Eso todas conocen ese versículo, pero se lo traigo por si acaso no saben la escritura para que lo pongan en sus notas. Pero Hechos 2:38 nos dice que cuando nosotros nos arrepentimos y nos bautizamos, recibimos el perdón de los pecados, pero también recibimos el don del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Gálatas 5:25 dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Se supone que nosotros vivamos por ese Espíritu que está dentro de nosotros. Y 1 Corintios capítulo 6, a ver, 1 Corintios capítulo 6, ¿qué dice? El verso... um, Vamos a leer aquí desde... Voy a leer desde el 13. Voy a leer desde el 13 porque este es completo hasta el 20. Pero el verso 20 es específicamente el que estamos buscando. Pero vamos a leerlo completo para que tenga sentido lo que vamos a leer. Las viandas para el vientre y el vientre para la vianda. Pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. ¿Ok? El vientre y la vianda lo va a destruir Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, No. también a nosotros nos levantará con su poder. No sabes, dice el 15, que tu cuerpo es miembro de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabes que el que se hace uno con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, que es lo que estamos hablando, un espíritu es con él. Nosotros estamos unidas al Señor. El Señor mora en nosotros. Su espíritu mora en nosotros. Huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y el 19 y el 20 es el que van a anotar en su libreta. Entonces, para que entiendan el contexto de lo que estamos hablando, 19 y 20. O ignoráis, ustedes ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo está en nosotros y lo tenemos de parte de Dios y no es nuestro. No es nuestro cuerpo, este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, le pertenece a Dios. Y luego el 20 dice, ¿por qué habéis sido? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Exactamente lo mismo que le está diciendo al pueblo de Israel allá, ¿verdad? Ese campamento que eres tú, así que le dice, ¿verdad? Tu campamento, tú no quieres que Dios encuentre nada inmundo en ti. Tú no quieres que Dios encuentre nada inmundo. Por lo tanto, santificad.
santifícate, sé santo, sé santo. Entonces, cuando ustedes ven ese versículo, dice, ese campamento ha de ser santo. Lo mismo que le dijo Israel, nos lo dice a nosotros. Este cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, santo es. Este cuerpo es santo. ¿Por qué vas a meter cosas inmundas en tu cuerpo? ¿Por qué vas a meter cosas que hagan que Dios se aleje de ti? Y cada una tiene que analizar qué cosas son inmundas en mi cuerpo que va a hacer que Dios se aleje de mí, porque no es algo agradable a Dios. Cada una tiene que analizar qué yo estoy metiendo en mi cuerpo que no agrada a mi Dios. ¿Qué yo estoy haciendo con este cuerpo que no estoy agradando a Dios, que no estoy siendo santa? Entonces yo me toca a mí, dice como dice que para que él no vea, me toca a mí asegurarme que él no vea ninguna cosa inmunda en mí. ¿Ok? Ahora, luego nos habla de diferentes leyes y vamos a leer estas leyes rapidito y con esto terminamos entonces. No entregará a su señor al siervo que se huyere a ti de su amo. Y es interesante, si ustedes entienden este versículo y ustedes van allá a la carta, que escribió Pablo estando en la cárcel. Escribe esta carta a su amigo. Y vamos a leerlo ya. Vamos a leer, no lo vamos a leer completa, pero ustedes la pueden leer con calma. Dice, no entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. ¿Sabe que cuando Pablo escribe esta carta, está preso y estando preso, le manda esta carta eh, a Filemón? ¿Ok? Le manda esta carta a Filemón. Si ustedes nunca han leído esta carta, léala. No la vamos a leer hoy en la clase, pero lee esta carta que Pablo le manda a Filemón y es diciéndole, oye, recibe, se le está devolviendo para atrás a este preso que se había, este siervo, este esclavo que se había escapado, es un esclavo de Filemón que se había escapado, pero ahora resulta, Filemón es cristiano y el esclavo también es cristiano. Pablo se lo ganó para Cristo estando en la cárcel y le está mandando esta carta. Oye, recíbelo como si me estuviera recibiendo a mí. ¿Ok? Recíbelo como si me estuviera recibiendo a mí. Este Filemón tiene esclavos, pero tiene una iglesia en su casa. La esclavitud en ese entonces no era condenado. La esclavitud luego más adelante se convirtió en algo terrible. Hoy día hay esclavitud, yo no lo niego, servidumbre. Todos los empleados somos esclavos, de eso no hay ninguna duda. Pero el abuso y el maltrato que hubo durante cierta era de la humanidad fueron cosas que yo digo que eran del mismo Satanás, no eran ni siquiera cosas de Dios, la maldad que hubo en ese tiempo de la esclavitud. Sin embargo, él le dice que lo reciba como familia, o sea, él está devolviendo para atrás. Cuando aquí dice que no lo devuelvas, si este siervo está huyendo de su amo, no lo devuelva. Pero la razón que lo está devolviendo es porque ambos son hermanos en Cristo. Y ahora está diciendo, recíbelo como un hermano. Es tu siervo, pero también es tu hermano. Y al siervo le está diciendo, sométete a tu amo. Tú eres su hermano en Cristo, pero él es tu amo. Sométete a tu amo. Y algo que dice es que no tenemos que someter a los amos, aún a los que no son muy buenos de soportar. Nos dice a nosotros, ¿verdad? Tenemos que soportar, es someternos a nuestro amo. Otra ley que dice, morará contigo en medio de ti, ese siervo va a morar contigo en lugar que escoger en alguna de tus ciudades donde a bien tuviere, no le oprimirás. Esto es, este siervo que se escapó y ahora vive entre el pueblo de Israel, déjalo que viva ahí, no lo devuelva, entendiendo que la esclavitud en la que vivía pues, era algo terrible. Si usted ve un esclavo, un siervo, como por ejemplo el siervo de Abraham, el siervo de Abraham era familia. Él no lo trataban como un esclavo. Y era un hombre se me olvidó de dónde era. Era de otro pueblo. No era ni siquiera del pueblo de Ur, ni de Arán tampoco. Mesopotamia creo que era. El siervo de él, de Abraham. Pero Abraham trataba a su siervo como familia, porque él nunca se quiso escapar.
Abraham le dice, vete, búscame una esposa para mi hijo. Él podía coger ese camello y irse por ahí y nunca volver, pero él no hizo eso. Al contrario, vemos que este siervo tenía temor de Dios. Este siervo amaba a Dios, oró cuando no encontraba qué hacer, llegó allí, empezó a orar y Dios le mostró el camino. ¿Sabes? Vemos que el asunto de siervo para algunas personas era literalmente una persona que ayudaba en la casa, era una familia, eran familia, literalmente. Pero eso se distorsionó con los años, con la maldad de los hombres, realmente se distorsionó lo que era la esclavitud. Por lo tanto, si venía este esclavo que era maltratado de esta forma, decía que lo acogieran, que no lo dejaran ir. Dice que no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Y yo sé que muchas veces cuando la gente habla de Rahab, habla como de Rahab la ramera, pero Rahab fue ramera. Ella ya no era ramera cuando vino a ser parte del pueblo de Israel. Ella se casó con Salmón, creo que se llamaba el señor Salmón, y tuvo su familia y fue una mujer que ya no practicó esa carrera, ya dejó eso. Pero de las hijas de Israel, se supone que no hubiera ramera entre ellas. ¿Se acuerdan aquella vez, aquella mujer ay, que se acostó que fue con Judá y luego que ella se disfrazó como de ramera y le hizo Tamar. esa misma, le hizo creer como que ella era ramera y eh, se puso allí como que era una mujer de la calle y ella era israelita. Supone que en Israel no hubieran rameras, pero el pueblo no escuchaba estos mandamientos del Señor, no lo escuchaba. Sodomita, ustedes saben que la tierra de Sodoma y Gomorra, ah, ya esa tierra estaba identificada. La palabra sodomita viene de la palabra Sodoma. Sodoma era el nombre de esa ciudad. Y ya estaba identificado por el comportamiento de esas personas. Se supone que los israelitas, ninguno de ellos practicaran ninguna de estas inmoralidades sexuales. Y ya eso lo hablamos en otro capítulo, ¿verdad? Donde habla de que no cometan ninguna inmoralidad sexual. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Am, Imagínate, el pago de una ramera, traerlo como si fuera un voto a Dios. Wow. O el precio de un perro. Y esta palabra perro a veces usado pensando en el animal, otras veces he escuchado, según aquí, que cuando habla de perro, no siempre se está refiriendo a un perro, sino que en este caso, cuando habla de un perro, en este caso específicamente, está hablando de un hombre prostituto. Así como está hablando de la ramera aquí, que es una mujer prostituta, cuando habla aquí de perro, no es del perrito que hace guau, 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 guau. No es de eso que está hablando. Está hablando de un hombre que es prostituto. Sí, Lenny. Y cuando habla en los evangelios, el Señor dice que no le echen las perlas a los perros y que la No, señora que ese es hace. a los cerdos. Que no le echen la perla a los cerdos. Bueno, en otra que dice algo de perros, que dice la señora que hasta los perrillos comen. Bueno, esa es otra, pero la que habla de los perros es Sí, que sí, los perros no estarán. las perlas a los cerdos, tiene razón en esta parte, pero también habla en otra de los perrillos, de que la señora, porque hace una referencia como que no se le debe dar al inconverso, pero hasta los perrillos comen de lo que cae debajo de la mesa, ¿verdad? Sí, Que algo esa así que dice. señora, la señora está hablando de perros, porque mira el contexto de la conversación, eso está en Mateo 15, 27. Hay que Ujú, entender el contexto de la conversación. Ella viene pidiéndole a Jesús que la ayude. Ah, ajá. vamos aquí, aquí. Ok, ella viene pidiéndole a Jesús que la ayude y le dice, Señor, socórreme. Ok, ella es, sí, aquí está. Esta mujer era cananea, no era israelita. Esta mujer es de otro pueblo. Y esta mujer viene diciendo, clamando, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio.
Pero Jesús no le respondió palabra. Y ella seguía diciendo. Entonces los discípulos decían, despídela. Y él respondió, dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas de la casa de Israel, porque ella es de Canaán, ella no es de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ella sabe a dónde está buscando, ella sabe a dónde está yendo, ella sabe lo que está buscando. Y luego él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ve, no está usando la palabra perro como un hombre prostituto. En este caso, vamos a buscarla para que lo veamos mejor. Perrillo aquí, esa palabra perrillos se está refiriendo a un perrito, exactamente a un perrito. ¿Ve? Dice puppy o dog. No se está refiriendo a otra cosa. ¿Ves? Si mira ahí dice a Poppy es un perrito. Yo no sé si yo pudiera conseguir los Tron en español, porque siempre que lo consigo está en inglés, pero, pero ahí dice Poppy o dog. Se está refiriendo a perro, no está hablando de otra cosa. Sin embargo, en la otra, si se dieron cuenta, sí estaba hablando de un hombre prostituto, cuando habla de perro. Por eso dice, Ok, gracias. dice que los perros no entrarán al reino de los cielos. No son los perros que hacen wow, wow, wow. Está hablando de los hombres. Eso van al cielo de los perritos. Este, no entrará, estoy buscando esa escritura en Apocalipsis 22, que dice que los perros estarán fuera. Apocalipsis 22:15. Apocalipsis 22:15. Ve, habla aquí de los perros, ¿ve? Y el número que usa también se refiere a ese, si ven el cuón ese, es ese número, el 2965, ese mismo número, el que se usa para un female, no, para un male prostituto, un prostituto varón. Ve la palabra ahí, cuón, el número 2965. Esa es la forma de poder encontrarlo. Ajá. Entonces, cuando vamos aquí a la que buscamos de Deuteronomio, aquí. Que no traiga el de esto de un perro, usa la palabra kelep y luego dice male prostitute, perro. Y el número que da para ese, ¿dónde está? Se me fue. Ok, aquí, perro. Ese 3611 es el mismo número. Ay, espérate, yo había visto que me da otro número. Ahora no lo veo. Déjame ver esto, que tengo algo en el medio aquí. Ahí. Ok. Vamos a buscar aquí. Perro. Ok. Que le from an unused meaning to yell pues to attack a dog hands. Es un eufemismo. Es como una exageración. Eufemismo es como una exageración de un perro. Usted ha visto cómo también se habla de la mujer de forma así despectiva diciéndole perra, hablando de una mujer también prostituta. Ven, mi amor, dame un besito, ven. Ok, entonces. Ah. Este, la diferencia de perrillos que usa Jesús allá, eh, está hablando de esas migajas que se le dan a los perritos y ella dice que aún los perritos comen esas migajas que caen de la mesa. Ella misma diciendo, si tú dices yo soy un perrito, pues dale, dame de esas migajas, yo quiero de esas migajas para poder que mi hija sea sanada. Ahora, de eso que está hablando, y la forma de entender esta parte, está hablando aquí de una ramera, ni el precio de un perro. ¿Ve? Está hablando en el mismo contexto de una prostituta hembra o de un prostituto varón. De eso que está hablando. Eso no se va a aceptar. Aunque se supone que ni siquiera hayan rameras o prostitutos en Israel, no se va a aceptar tampoco que se traiga ningún voto por ellos. No exigirá que tu hermano, de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestible, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Los intereses existían antes de que
se inventaran los bancos, ya los intereses existían, ya estaba el prestar a usura. Son dos cosas diferentes. El prestar, como dice, si tu hermano te pide prestado algo, no se lo niegue. O el prestar a usura, que es cuando está prestando y está cobrando un interés tan alto que la persona no puede pagar y tiende perdiendo sus casas. Al final, perdiendo lo que sea que haya cogido prestado. Cuando la Biblia habla del asunto del dinero, y habla de ser justo con el hermano, si le prestas al dinero, o sea, le habla a las dos partes, lo que quiero traer. Tanto le habla al que presta como al que coge prestado. Al que coge prestado le dice, no coja prestado, no le debas a nada a nadie. Y si coge prestado, paga lo que debes. Al que presta, le dice, si vas a prestar dinero, no prestes a usura, no prestes con intereses altos. Pero al pueblo de Israel, a tus hermanos, no le cobres intereses. Pero ellos sí podían, exigirle interés al extranjero, pero no a sus hermanos del pueblo de Israel. El verso 20 dice claramente, del extranjero podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás. O sea que si me prestaste $100, te voy a devolver $100. Así era como se supone que fuera cuando era entre los hermanos. Pero cuando era con el extraño o con el extranjero, a esa persona sí tenía que cobrarle intereses. Ahora, es como que usted vaya a un banco ahora mismo y te diga al banco, no, tú no me puedes cobrar intereses. El banco es un extraño para ti, te va a cobrar intereses, él no le importa, tú eres un extraño para el banco, él no es tu familia. Pero él decía, entre el pueblo de Israel no puede ser así. ¿Y por qué? Pues porque Dios te va a bendecir cuando tú haces las cosas bien. Dios te va a bendecir toda la obra de tus manos, la tierra donde vaya, todo lo que haga, Dios te va a bendecir. Cuando haces votos, esto es un tema un poco difícil, porque si en el pueblo de Israel la palabra voto quiere decir juramento, ¿ok? Cuando tú hagas un juramento a Dios, no tardes en pagarlo. Cuando tú le digas a Dios, Dios, yo voy a hacer esto para ti, bla, 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 no tardes en hacerlo, en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. ¿Qué es lo que sería pecado en ti? Si tú no lo pagas, si tú no respondes a cumplir con ese voto, ese juramento que hiciste, sea cual sea. Oigan, cada vez que yo pienso en esa palabra de voto y de juramento, lo primero que viene a la mente es el matrimonio. ¿Sabe cuántas personas han hecho ese voto? Y juro delante de Dios, delante de los hermanos, y que voy a amarte hasta que la muerte nos separe, y bla, 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 bla. Y después se divorcian. Y le importó un pepino todo el juramento que hicieron. Delante de Dios, delante de Dios. Y tantas personas. Y no estoy pensando ni siquiera en el mundo, hermanas. Estoy pensando dentro de la iglesia. La iglesia del Señor. Ni siquiera estoy pensando en otras iglesias. La iglesia de Cristo. Entonces, ¿cómo es posible que en la iglesia de Cristo se anden divorciando? Porque no entienden estos versos, porque no aplican estos versos, porque no quieren pensar, no, no, eso es del Antiguo Testamento, Wanda. Allá era que si tú le hacías un voto delante de Dios, pues tú tenías que cumplirlo. Pero ahora, si tú haces un voto delante de Dios, pues tú no tienes que cumplirlo. Oye, porque eso es lo que están diciendo literalmente cuando se divorcian. Yo hice esa promesa, pero yo no tengo que cumplir esa promesa. ¿Qué está pasando? Hmm. Ahora, sin embargo, el Nuevo Testamento sí nos habla, sí nos habla de esto. No es un tema como que sea aislado, pero uno que viene rápido a mi mente es Santiago, que dice que tú sí sea sí, tú no sea no, porque si dice algo más de eso procede del mal. ¿Cómo que, cómo que mi sí sea sí, mi no sea no? Bueno, resulta que cuando tú dices, sí, lo voy a hacer, o sí, voy a ser fiel, o no, no voy a ser fiel, o sea, no, no quiero ninguna relación con esa persona. Tú eres que está decidiendo esto, pues como tú estás diciendo esto, supone que tú seas fiel a lo que estás diciendo. Voy a ir ya mismo a Santiago, pero voy a ir primero a Mateo.
Mateo, Mateo 5. Mateo 5 dice el Señor en el verso, caramba, se me salió esto para afuera. Mateo 5 en el verso 23. Vamos a leer el 23, ¿qué dice? Mm, 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 mm. Que tú sí sea sí y tú no sea no. Mateo 5, sí. Lo tengo en la cabeza. Déjame buscarlo. Tú sí. Así que dice. Así que lo recuerdo. Tú sí sea sí y tú no sea no. Sí, Mateo 5. Oh, ok, ya, no lo he encontrado porque era más abajo. Mírenlo aquí. Ok. Además habéis oído en los antiguos, no perjurarás. No vas a hacer votos, sino que vas a cumplir al Señor tus votos. Eso es lo que dice. Tú vas a cumplir tus juramentos. Eso es lo que acabamos de leer, que decía, si le haces votos al Señor, cumple tus votos. Cumple lo que dijiste. Pero Jesús dice, pero yo les digo, no juren en ninguna manera. No hagan ningún juramento, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque Él es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. O sea, cuando uno se casa, le dicen, ¿acepta a este hombre por esposo? Sí, acepto. O sea, sí, ya, tú estás aceptando eso. Cuando nosotros vamos a la corte, nos ponen a jurar, por ejemplo, si vamos a la corte, nos ponen a jurar. Ese juramento, yo recuerdo cuando yo me hice ciudadana, yo le dije a ellos, yo no puedo jurar. La Biblia me prohíbe a mí jurar. Pero toda la gente que viene aquí tiene que hacer juramento. Yo no, eso está en contra de mi creencia. Yo no juro por nada ni por nadie. Entonces tuve que llenar un documento, traer una carta de la iglesia y me dieron lo que se llama un waiver, que es como un perdón. Y ese perdón es que ellos me permiten ser ciudadana sin hacer juramento. Y yo no tuve que hacer ningún juramento, no tuve que levantar mano ni nada de eso. Yo no tuve que hacer nada de eso porque yo no creo en nada de eso. Yo le dije a ellos, yo no puedo jurar basado en mi fe. Y ellos me dijeron, wow, la primera persona que viene aquí con esa fe, porque aquí todo el mundo jura. Yo no puedo. Eso está en contra de lo que yo creo. Y me lo aceptaron. Este, que mi sí sea sí y mi no sea no. ¿Podemos nosotros ser fieles de esa forma? Que no tengamos, mira, yo te juro que lo que te estoy diciendo es verdad. Yo escucho, en mi país se usa muchísimo el decir, yo te juro por Dios. Así dicen la gente. Juran hasta por Dios. No. Es una locura, porque ellos quieren que la gente le crea, porque son mentirosos por naturaleza y hacen juramento. Y yo, que yo te lo juro, eso está mal, eso es pecado. El Señor nos dice a nosotros que no juremos. Punto. Y aún aquí en Deuteronomio le está diciendo a ellos, si tú haces ese juramento y no lo cumples, va a ser un pecado para ti, va a ser un pecado en ti, porque hiciste un juramento y no lo cumpliste. Mas cuando te abstenga de prometer, no habrá en ti pecado. Así que hay que tener mucho cuidado y dejar de estar haciendo promesas de cosas que no se pueden hacer, cosas que tú no vas a poder cumplir. No hagas promesa. Tú dices, bueno, si yo puedo y el clima me lo permite, pues voy a hacer estas cosas. Pero no te comprometas a hacer algo y luego entonces quedar mal y no cumplirlo, porque entonces te cuenta como pecado. Ya vimos, Jesús dice que no prometas nada que no puedas cumplir. Mejor es que no prometas nada. Mejor es que no estés diciendo que vas a hacer si no vas a hacer nada. Nada. Ahora, lo que ha salido de tus labios.
lo que hubiera salido de tus labios, lo vas a hacer, lo guardarás y lo cumplirás, conforme a lo prometiste a Jehová, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. ¿Alguna vez le ha pasado que dice, ay, sí, yo voy a hacer una comida y después la comida no llega? Sí, sí, apúnteme que yo voy a hacer un arroz, hermana, y después el arroz no llega. Y todo el mundo se queda mirando para lo, ¿y dónde está el arroz? Ay, la hermana dijo que lo iba a traer. Ay, hermana, oye, cuando llegan, ay, hermana, no, que yo no tuve tiempo. ¿Y para qué prometió? ¿Para qué dijo que iba a traer si usted no iba a traer nada? ¿Y por qué no avisó que no podía? Otra hermana lo podía haber hecho. O sea, son cosas que hacemos y no parece muy normal decir que vamos a hacer algo, luego no lo hacemos y no nos damos cuenta que estamos pecando, porque lo que sale de nuestra boca tenemos que cumplirlo, porque son promesas voluntarias, fue una ofrenda voluntaria que decidiste traer. Lo prometiste con tu boca, que voluntariamente iba a hacer eso. Entonces tienes que hacerlo. ¿Ok? Dice, cuando entres en la viña de tu prójimo podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. O sea, que puedes comer mientras estés ahí, pero no te las puedes llevar para tu casa. Eso es interesante. Aquí tengo unos farm que tú vas a pick, tú escoges, tú vas y recoges. Y antes te permitían comer todo lo que quiera. La última vez que fuimos, dice, no, solamente pueden poner en su canasta. No, solamente la que vayan a comprar. No pueden comer y comprar también. Antes permitían comer y comprar y ahora las reglas cambiaron. Parece que la cosa está muy cara y dice, no, solamente cómase la que vaya a llevarse, la que pague. No puede comer más nada. Pero vemos que eso es algo que no es nuevo. Es algo de la antigüedad, que tú puedas ir a un lugar donde hay un viñedo. Aquí lo hacen con las granjas de fresas, el último de fresa, también tienen de blueberries y de otras frutas. Y de peach, también una hermana tenía una finca de melocotones. Entonces tú ibas y tú comías melocotones y después tú cogías y comprabas y te lo llevabas a tu casa. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicará hoz a la mies de tu prójimo. Y cada vez que leo esto, siempre pienso en el versículo que decía que cuando segara, que cuando ellos cortaran, tenían que dejar espigas para los pobres y para los extranjeros. Y recuerdo a Ruth ser una de esas extranjeras que recogía de esas espigas. Ella no venía con una cuchilla a cortarlo, con un hoz a cortarla, pero sí a recoger de eso que caía en el piso. Y podían arrancar y llevársela, pero no podían venir con un cuchillo a cortarla. O sea, que vengo a trabajar aquí, no, así no era. Pero sí podían tener esas eh, comida disponible. Una persona que tiene un sembrado y que alguien venga y coja dos o tres cositas, era algo que Dios proveía para el pobre. El pobre, Dios dice, puedes coger de eso, puedes comer algo de eso, puedes arrancar un par de espigas, con eso lo muele, hace un poco de harina, puede hacer una masa. Dios siempre está pensando, todas las leyes que ponía siempre estaba pensando en el pobre menesteroso, en el extranjero. Es una tristeza que hoy día las leyes de Dios no son aplicables en nuestra nación, en los países, las leyes de Dios no las aplican. Y tenemos que orar para que podamos vivir en paz y quietamente y que puedan tal vez mirar la palabra de Dios y ver cómo Dios sí se preocupa por el pobre, cómo Dios sí se preocupa por el extranjero, cómo Dios se preocupa por las viudas, por los menesterosos, por los huérfanos, cómo ese grupo de personas tienen un lugar muy especial en el corazón de Dios y quiere que el pueblo esté pendiente a las necesidades de ellos. Y el pueblo de Israel, aunque tenía posesiones y lo que sea que tuviera, ellos tenían que velar que hubiera siempre ese poquito extra en el piso, ese poquito extra para que pudiera los pobres y los menos afortunados tener que comer. O sea, Dios sí se preocupa por esas personas que a veces venían viajando, viajeros, pasando de una ciudad a otra y podían ir y comer allí. O sea, Dios sí se preocupa por el más necesitado y le daba al pueblo suficiente para que pudiera darle a los necesitados.
Eso es lo más hermoso de ver a Dios trabajando con nosotros. Y yo creo que Él hace lo mismo con nosotros, nos da en abundancia para que nosotros podamos mirar al de al lado y ayudar a ese que está más necesitado que nosotros. Oremos para terminar, hermanitas. Amantísimo Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ver lo espiritual en cada vez que leemos nuestra palabra. Ver, Señor, ese trasfondo espiritual donde tú quieres que meditemos y que pensemos. Señor, llevo en mi corazón esa necesidad, esa santidad que tú le pediste al pueblo de Israel, que ese campamento estuviera santo. Te pido también, Señor, por tu iglesia para que sea santa, ese campamento donde tú habitas, Señor, que sea una iglesia santa, pura y sin mancha. También te pido por cada una de nuestras vidas para que seamos un templo santo, Padre Santo, donde tú puedas morar. Que seamos un pueblo santo, un templo santo donde no haya nada inmundo, que tú no veas nada inmundo en nosotros. Ayúdanos, Señor, a hacer esa luz en medio de las tinieblas y que podamos ayudar a otros a venir a Cristo, porque ellos ven esa santidad en nosotros, que ellos puedan ver esa santidad en cada una de nosotras, Padre. Te lo pido, te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Amén. Y hay que darle un pueblo, ¿cómo le digo? Un 100 a Wanda, porque la única que no ha jurado es ella delante de la ciudadanía, porque yo juré a Wanda, porque levante la mano, yo juré. Yo creo que todos hemos No, pasado por ahí. Pablo también pidió el perdón y se lo dieron. Sí. Pues mire, yo no sabía ni que eso se podía hacer, porque eh, eso la ley que hay de jurar y levantar la mano, que sí, te está hablando la verdad. Y yo dije, wow, pero es verdad que hay que darle un premio a Wanda porque ella